Daniel capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Daniel capítulo 1. Por favor, póngase sobre sus pies. Y vamos a estar leyendo el versículo número 8. Daniel capítulo 1, versículo número 8. Como es un solo versículo, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos? ¿Está bien? Bueno, leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Dios mío, vengo delante de tu presencia, entendiendo que eres un Dios real, un Dios que siempre estás presente y tu rostro siempre nos está mirando. No solamente lo externo, sino lo más importante, Señor, en nuestras vidas, nuestro corazón. Tu palabra es clara. Señor, te rogamos que hoy en esta mañana tú sigas santificando nuestra alma, tú sigas santificando nuestro corazón, para que de esta manera seamos más como Jesús y vivamos aún más como lo haría Jesús si estuviera en nuestro lugar. Que esta palabra que hoy estaremos recibiendo de tu Espíritu Santo no regrese a ti vacía, sino que más bien llegue a nosotros y cumpla el propósito para lo cual tú la estás enviando. Padre, si hay algo que nos separa de ti, algún pecado, algún pensamiento, algún sentimiento que quita nuestra paz contigo, yo te pido, Señor, que quien esté en esta condición, que confiese su pecado, que confiese su error, que confiese su falta, para que pueda estar contigo. Y de esta manera, Señor, estando en paz, entendiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, que de esta manera, Señor, entonces podamos estar tranquilos, conociendo y entendiendo que el Dios de la misericordia, el Dios que siempre permanece fiel, está ahí para enseñarnos, para que aprendamos y que entonces al salir de este lugar podamos vivir genuinamente para su gloria. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos estas cosas, te damos las gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título que le hemos puesto a la prédica de hoy es el siguiente: alcanzando nuestros propósitos en Cristo. Alcanzando nuestros propósitos en Cristo. Cristo, antes de ascender al cielo, antes de dejar a los apóstoles y verlos por última vez aquí en la tierra, físicamente hablando, Él dio propósitos claros para su iglesia. Jesús, de una manera clara, de una manera sencilla, le comunicó a los apóstoles y a los discípulos que estaban ahí juntamente con los apóstoles, le dio instrucciones claras de cuál era el propósito de Dios para la iglesia. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Bien, solo que en la medida que ha pasado el tiempo, podemos notar con claridad que muchos cristianos han abandonado los propósitos de Jesús para la iglesia, de tal manera que podemos ver con claridad que lo abandonan al alejarse de esos propósitos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto que la iglesia ha abandonado es la visión bíblica de hacer discípulos. Hoy hay muchas iglesias que en vez de hacer discípulos hacen cajeros automáticos.
Hay iglesias que los miembros de esa iglesia, uno los mira y no son discípulos, son como cajeros automáticos, porque los líderes de esa iglesia ven a sus discípulos no como personas que Dios les ha entregado en sus manos para que sean salvas y para que sean santificadas por medio de la obediencia a la verdad. No, más bien son personas que están ahí para sacarle el dinero y que se tiene que dar ofrenda de amor, que se tiene que dar ofrenda sacrificada, que se tiene que dar el diezmo, que se tiene que dar primicia, pero no se preocupan por lo más importante, que es la salvación y la purificación de las almas, para que cuando Cristo venga a buscar esa iglesia, sea una iglesia pura y sin mancha delante de Él. Ahora bien, otras cosas que hemos visto que hace ver con claridad que muchos abandonan la visión, o más bien el propósito de Jesús para la iglesia, es que han dejado de realizar cosas que Cristo mandó. Por ejemplo, Cristo, una de las cosas que le ordenó al apóstol Pablo era de que iba a ir a los suyos y a los gentiles para abrirles los ojos y se pudieran convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Pero hoy vemos que hay iglesias y hay lugares que en vez de abrirle los ojos a la gente, se los cierran. Usted le pregunta a cristiano, ¿tú eres bueno o eres malo? Y los cristianos te dicen mucho, yo soy bueno. Cuando Jesús dijo claramente que bueno no hay ni uno y solo Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque antes de predicar el evangelio a esta persona, nunca le ayudaron a ver realmente su condición espiritual. Y dice la palabra de Dios que el primer requisito, según Jesús, ahí en el Sermón del Monte, para desarrollar el carácter de Cristo es la humildad. Toda aquella persona que se cree más de lo que realmente es, esa persona no se da cuenta que es orgulloso y soberbio. En este caso, si tú te crees bueno, cuando la Biblia enseña claramente que todos somos pobres en espíritu, porque no tenemos la capacidad de ¿qué? De poder vivir sin pecar, por el pecado que está en nosotros. Si no somos buenos, entonces nos creemos más si realmente lo somos. Corrijo, si así lo pensamos. Entonces se hace necesario que dentro de la iglesia esté la visión de ayudarle a ver los ojos a la gente para que vean realmente cuál es su condición. Ese es otro propósito que se ha perdido. Ahora bien, hay una realidad y es que no todos como que se alejan de la visión. Otros quizás están en una iglesia donde en esa iglesia sí se está llevando la visión de llevar a cabo los propósitos de Jesús como Cristo lo estableció. Pero muchas de esas personas o la mayoría de las personas que se encuentran en esa iglesia se abstienen. Ahora, ¿qué significa en este caso abstenerse? Que no participan de algo a lo cual tienen derecho. No participan de algo que de cierta manera Dios le ha dado el privilegio que lo puedan hacer. ¿Qué mayor privilegio que ser usado por Dios para que por medio de la predicación del evangelio un alma sea salvada y sea traída de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y que pueda recibir por la fe que es en Jesús el perdón de pecado y herencia entre los santificados? ¿Qué cosa más maravillosa que es? ¿Qué cosa más maravillosa, hermanos, que ser usado por el Espíritu Santo para discipular a una persona, donde el Espíritu Santo en nosotros le hable y le enseñe a esa persona las verdades espirituales que necesita para poder sacar de su mente todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de las realidades de Dios, o todo aquello que está en su mente, en sus emociones, en su voluntad, que impiden que la vida de Jesucristo o el carácter de Jesús pueda ser forjado en ellos. Qué cosa más gloriosa que por medio de las enseñanzas que el Espíritu Santo le da a través de nosotros, enseñanza que Cristo dejó para que la enseñemos a otros. Qué cosa más gloriosa que en la medida que nosotros demos esa enseñanza, esa persona aprenda la manera de cómo debe ser ante Dios y de cómo debe vivir. Eso es algo glorioso, cambiar la vida de una persona. Gente que usted ve que en el mundo andaban por el piso quejándose por todo, tenían problemas aquí, tenían problemas allá, ya los problemas siguen ahí, incluso se multiplican los problemas, pero ellos han entendido que todo lo pueden en Cristo porque Cristo los fortalece y Jesús los lleva de gloria en gloria. Qué cosa más gloriosa que eso. Y qué importante
Y aún más glorioso, tener la oportunidad de una vez que hemos sido salvos, de que hemos sido discipulados, ayudar a esas personas que también logramos con ellos eso, ¿no? Que se salven y que sean discípulos. Qué cosa más gloriosa que ellos puedan testificar de la resurrección de Jesucristo. Qué cosa más gloriosa que nosotros podamos predicarle a las personas y testificar de que hay un Cristo en nuestra vida, que está en nuestros corazones, que ese Cristo no está muerto, que ese Cristo resucitó y que vive y que vivirá por los siglos de los siglos. Y ese es Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué cosa más gloriosa de eso. Hay iglesias donde eso se hace y sin embargo muchos de los discípulos se abstienen. Dicen, ¿sabe qué? Sí, es verdad, pero eso no es para mí. Pero más triste aún es ver que hay iglesias donde hay oposición a los propósitos de Dios. Y ya sean líderes o los miembros de esa iglesia impiden, prohíben o reprimen a quienes piadosamente buscan alcanzar esos propósitos. Yo tuve esa experiencia. Yo estuve en una iglesia durante todo un año, estuvimos preparando a la iglesia para llevar a cabo la visión conforme a como Cristo estableció en la palabra del Señor. Y cuando empezó la visión, hermano, en 3 semanas, es asombroso, era una iglesia que estaba vacía, casi no iba nadie, y de pronto, de como 3 jóvenes que había en la iglesia, en 2 semanas, 20 jóvenes. Y en la iglesia casi la gente no cabía. Y veíamos cómo las personas que estaban siendo preparadas, cuando se paraban en el púlpito, la palabra que sea una palabra gloriosa. ¿Y saben qué pasó? Por el chisme de una persona que el pastor de esa iglesia nunca se atrevió a aclarar, esa visión se cerró. Qué triste, qué bochornoso, qué terrible ver que en una iglesia detengan la visión de Dios porque a otros no les conviene simplemente porque son carnales y no son espirituales, son del diablo y no son hijos de Dios. Y la visión les rebasa, porque donde llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Y como que hay gente que no le gusta estar en la luz, pues mejor, ¿sabe qué? Cerramos aquí y mira a ver qué tú vas a hacer. Pero lo más terrible para mí, en este caso, les soy sincero, es que son muy pocos los que buscan de corazón llevar a cabo la visión que Jesús dejó, cumplir con los propósitos que Jesús dejó. Que tenga oído para oír. Son muy pocos los que dicen, ¿sabe qué, Señor? Hoy yo me voy a levantar y yo le voy a abrir los ojos a la gente, voy a predicar el evangelio, voy a llevar a que la gente se arrepienta de sus pecados, no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que empezar a ser discípulo, voy a testificar. Son muy pocos los que en su corazón tienen eso. Pero de eso no es lo que le quiero hablar. El problema es que de esos pocos, hay muchos que al final no lo logran. Repito, son muy pocos los que realmente quieren vivir conforme a los propósitos de Dios. Son muy pocos. Pero de esos pocos, hay muchos que al final no lo logran. Y a ellos va dirigido la enseñanza de hoy. Esta enseñanza va dirigida a aquellos hermanos que quieren vivir una vida piadosa, que quieren realmente vivir conforme al propósito de Dios, pero siente que está faltando algo. Dice, hermano, sé, es que yo quiero, pero al final no lo logro. Bueno, hoy vamos a utilizar una porción bíblica donde de ahí vamos a extraer 2 principios que espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender para que tengamos una idea clara de qué tenemos que hacer para que ese propósito o esos propósitos que Jesús le dejó a la iglesia, nosotros lo podamos cumplir hoy. ¿Están listos para esto? Bueno, entonces vamos a estar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo alcanzar los propósitos de Dios en la vida cristiana? ¿Cómo alcanzar los propósitos de Dios en la vida cristiana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar los propósitos de Dios en la vida cristiana? Pues bien, lo primero que vamos a ver que tenemos que hacer es poner esos propósitos en nuestro corazón. Poner esos propósitos en nuestro corazón.
Aquí en el versículo número 8 del libro del capítulo 1 del libro de Daniel, dice lo siguiente. ¿Y Daniel qué? Propuso. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Vamos a explicar esto para que podamos entender qué verdad bíblica nos va a servir aquí para ver cómo es eso de que tenemos que poner los propósitos de Dios en nuestro corazón. Daniel propuso en su corazón qué significa en este pasaje. Bueno, tenemos que ver que primeramente él tomó un propósito espiritual. Él tomó un propósito espiritual. ¿Cuál propósito? Pues no me voy a contaminar. No voy a comer carne de puerco, no voy a tomar la bebida que el rey toma porque este es un impío, yo no me voy a contaminar con eso, que él, yo eso no le entro. ¿Y por qué sabemos que es espiritual lo que en este caso Daniel quiso hacer? Porque estaba establecido en la palabra del Señor, estaba establecido en la ley que había ciertos alimentos que el pueblo judío no podía comer porque eso los contaminaba. Así era establecido en aquel tiempo. Y entonces Daniel, teniendo en cuenta lo que ya establecía la ley de Dios, tomó la decisión de ¿qué? De vivir conforme a eso, pero para lograr eso se lo tuvo que ¿qué? Que proponer primeramente en su corazón. Entonces él tomó este propósito espiritual y no solamente lo tomó, sino que también lo enraizó en su corazón. Y este punto es muy importante. Aclaro, si usted no está escuchando lo que estoy diciendo para ponerlo en práctica, esta enseñanza no le va a servir. Y eso es uno de los problemas que pasa también a veces en la iglesia, que venimos solamente a oír, pero no con la intención de escuchar para hacer. Por eso hay hermanos que no crecen espiritualmente. Porque ¿cómo alimentamos nuestro espíritu? Para alimentar nuestro espíritu, primeramente tenemos que recibir la enseñanza de Dios. Él tiene que darla. Ahora bien, si Dios nos está hablando y nosotros le estamos escuchando, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aprender de Dios. Que esa enseñanza se quede ahí en nuestra alma, se quede en nuestra mente, para que a su tiempo, cuando tengamos un problema, una situación, podamos acudir ahí y entonces el Espíritu Santo nos va a recordar lo que nos enseñó. Pero de antemano, ¿qué tenemos que hacer con esa enseñanza que Dios nos da? Enraizarla en nuestro corazón. ¿Qué significa enraizarla en nuestro corazón? La Biblia habla en muchos pasajes de cierta manera, de tal forma que nos ayuda a ver que el corazón en este caso es el alma. En el alma es donde están la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, ¿qué significa enraizar un propósito espiritual en nuestra alma? Yo tengo que buscar que eso que me está enseñando no se me quede ahí en mi mente, no se me puede olvidar. Que cuando alguien me pregunte, hermano, ¿qué es el evangelio? Yo pueda responderle qué es el evangelio. Hermano, ven acá, ¿y cómo podemos alcanzar la salvación? Yo pueda recordar con claridad cómo alcanzar la salvación. Eso tiene que quedar en mi mente, de tal manera que no se me olvide. Ahora bien, pero el alma también tiene un área que le llamamos el área de las emociones. ¿Qué pasaría si lo que está en mi mente no baja mis emociones? Es decir, hay hermanos que saben que Cristo dijo que hay que predicar el evangelio, pero en sus emociones ellos no sienten que tienen que hacerlo. Hay hermanos que saben que tenemos que prepararnos para ser discípulos, pero hay hermanos que en sus corazones no sienten que tienen que hacerlo. Lo piensan, pero no lo sienten. Y están esperando a que venga Dios así, y entonces le ponga el deseo ahí, entonces él hacerlo. No funciona así. Usted tiene que buscar ponerlo en su corazón, no sea vago ni vaga espiritual. Tenemos que trabajar en buscar que lo que Dios nos está enseñando y estamos memorizando, nosotros tenemos que buscar, desear, sentir que eso es para nosotros. No sé si usted piensa que es para usted o para mí. Pero eso es vagancia.
Tenemos que luchar delante de Dios. Señor, no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero yo quiero hacerlo. Y cuando usted tenga el sentir de hacer lo que Dios le está mandando a hacer, ¿qué va a pasar? La voluntad se inclina sola. La voluntad se inclina sola. Ahora bien, imagínese que Dios le manda a predicarle el evangelio a una persona. Ya usted lo sabe, pero no lo siente. ¿Lo hará? No podrá. Daniel no obró así. Daniel, ¿qué hizo? Él tomó un propósito espiritual, lo enraizó en su corazón y así hizo. Ahora bien, para que entendamos esto, vamos a ver de dónde yo saco esto, de enraizar en el corazón. Jesús una vez de una parábola, la parábola del sembrador, y habló de 4 tipos de corazones, de cierta manera, ¿no? El corazón que es representado con la semilla que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la semilla que cayó entre espinos y la semilla que cayó en buena tierra. Vamos a hablar de la semilla que cayó en pedregales. Jesús dice, mira, la semilla que cayó en pedregales representa a las personas que cuando tú le hablas de las cosas de Dios dicen, sí, oh gloria a Dios, sí, yo voy a hacer, yo voy a predicar, yo voy a ir, no sé qué, y dice, amén hermano, sí, tú vas a ver, no, yo voy a entrarle, y reciben la palabra con gozo. Pero en cuanto llega la prueba, dice, ¿sabe qué? Esto no es para mí. ¿Por qué? Porque su fe no tiene raíz. Es una fe superficial. Ellos creen de labios, pero no de corazón. Aquí en su corazón realmente no está. Yo le invito a usted que usted vaya razonando y usted esté meditando y preguntándose si usted está en esta condición. Si cada vez que Dios da una enseñanza aquí, en esta iglesia, si usted escucha y usted dice, a ver, Señor, ¿tengo el sentir de hacerlo o no? ¿Lo voy a hacer o no? Si usted dice que tiene sentir de hacerlo, pero realmente, o dice que quiere hacerlo, pero no es su sentir, escuche bien, quien esté así es un hipócrita. Judas era un hipócrita. Judas, cuando el perfume ese bien costoso, vino la mujer y lo echó a los pies de Jesús, se lo echó a los pies de Jesús, y el olor de ese perfume inundó ese lugar. ¿Qué dijo Judas? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Yo dramatizando, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Eso no está bien. Ese perfume era costoso. Ese perfume se pudo haber vendido y habérselo con el dinero que se hubiera ganado, se le daría a los pobres. ¿Qué es eso? Están derrochando. Eso está mal. Y dice que estaba narrando la historia. Pero Judas no decía eso por los pobres, ni porque amaba a los pobres, ni porque era piadoso. Él decía eso porque él era el que cuidaba. Era el tesorero de Jesús, el que cuidaba la bolsita. Y de la bolsita sustraía dinero. Judas era un hipócrita. La motivación por lo que dijo eso no fue por la gente, no fue por Dios, era simplemente por su carnalidad. Era un hipócrita. Hermanos, si lo que te dice que cree no lo siente, eso es hipocresía. Y para los que digan, no hermano, nosotros no somos emocionalistas. Aquí no estamos hablando de vivir conforme a los deseos de tu carne. Aquí estamos hablando que la Biblia dice que la Biblia dice claramente, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, si la Biblia dice que tenemos que sentir o tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, lo que Cristo sentía hacer, usted también lo tiene que sentir. Si usted no quiere vivir así, entonces usted no es verdadero discípulo de Jesús, ni quiere ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, si queremos alcanzar los propósitos de Dios en la vida cristiana, lo primero que tenemos que hacer es enraizar esos propósitos en nuestros corazones. La pregunta es, ¿quién no lo está entendiendo o quién sí?
Porque si vieran los rostros que veo de algunos aquí, miren, miren, miren este rostro, miren este rostro, miren este rostro. Los ojos se le voltean así para adentro. ¿Por qué pasa eso? Y otros están así, mira, como que mirándome y diciendo, no entiendo nada, no entiendo nada. ¿Sabes por qué no entienden nada? Porque no están escuchando a Dios. Hay veces, hermano, que yo la verdad digo, bueno, ¿sabe qué? ¿Será, Señor, qué será mejor? ¿Que se quede en su casa y no vengan? ¿O que vengan y estén así? ¿Qué será mejor? Bueno, lo mejor es que vengan, porque a lo mejor Dios viene y trata con él. Pero es terrible, hermano. Recuerden, el rostro es reflejo del alma. Y cuando yo predico, los mira todos así, mira. ¿Ve? Y ahora usted no diga, no, voy a tratar de poner un rostro de intelectual. No, porque eso, aunque usted quiera poner el rostro que sea, eso se ve. Porque cuando usted habla conmigo, yo veo su rostro como usted habla normalmente. Ahora tampoco se ponga visco como para distraerme, no, ponga los ojos así visco para que yo no pueda ver con claridad qué está pasando. Eso se ve. Usted presta atención y trate de captar lo que Dios le está diciendo, porque está en juego ¿qué cosa? Que la visión que Cristo le dejó a la iglesia, nosotros hoy como iglesia la podamos llevar a cabo. Bien, entonces estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo alcanzar los propósitos de Dios en la vida cristiana? Bueno, lo segundo que podemos hacer es obrar con determinación y confiando en Dios. Obrar con determinación y confiar en Dios. Ahí en el versículo 8 de Daniel, seguimos en Daniel, la segunda parte de este versículo, después punto y coma, dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? Leo desde el principio para que nadie se pierda. Perdón. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Punto y coma, dice, ahora viene la parte que quiero comentarle. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oh. Para explicar esto, es necesario más o menos explicar el contexto. No voy a extenderme mucho. Daniel vivió en Jerusalén. Pertenecía al pueblo de Dios. Daniel pertenecía a la realeza del pueblo de Israel. Era uno de los príncipes. Pero resulta que Nabucodonosor secó la ciudad de Jerusalén y acabó y se llevó a muchos jóvenes y se llevó a mucha gente como esclavos. Y entre ellos estaba ¿quién? Daniel. Entonces, Daniel, de príncipe, terminó siendo un esclavo de un rey de otra nación. ¿Están viendo en qué situación se encontraba Daniel? Entonces Nabucodonosor dijo, ¿sabe qué? Habló con el jefe de los eunucos, le dijo, ¿sabe qué? Búscame ahí los chamacos así, que estén bien bonitos así como Tony Prada, fuertecitos así como Tony Prada, que sean inteligentes así como Tony, y quiero que me lo prepares, prepáramelos bien, de tal manera que cuando vengan delante de mí yo los voy a evaluar y según estén, así yo voy a evaluar tu trabajo. Y entre una de las cosas que el rey pidió es que el jefe de los eunucos les diera cierto alimento. El rey le dijo, ¿sabe qué? De la comida que a mí me dan, de esa comida que le dan al rey, tú le vas a dar a ellos para que se pongan bien fuertecitos y más chonchitos. Así, bien bonito. Bien. Y ya puedes imaginarte un impío qué tipo de comida come. Muy diferente a la comida que comían en el pueblo de Israel. Hasta aquí todo tranquilo. Bien. Y entonces, dentro de ese grupo, de los que escogieron, estaba Daniel. Y Daniel, al ver esa situación, dijo, ¿sabe qué? Pues no, yo me he propuesto en mi corazón no contaminarme. Y algo tengo que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel después de haberse propuesto en su corazón no contaminarse ni con los alimentos, ni con el vino, ni con la vida del rey?
Lo dice claramente el versículo 9. Perdón, el versículo 8, el 8 al final. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué era Daniel aquí, príncipe o siervo? Vamos a hablarlo en un término más claro, esclavo. ¿Y quién era Daniel para decirle al jefe de los eunucos qué era lo que tenía que hacer? Eso era, para nosotros es algo normal. Y más hoy en día que hay hasta los niños a veces gobiernan a los padres. Y los jóvenes no respetan a los adultos y es una falta de respeto tremenda y le mientan la madre al presidente de la nación y no pasa nada. Eso pasa aquí en esta nación. Pero en aquel tiempo, cuidado, no era así, porque te podía cortar la cabeza. Y entonces Daniel, con determinación, dijo, ¿sabe qué? Voy a hablar con mi jefe. Y habló con él. Y le dijo, ¿sabe qué? No me obligue a contaminarme. Pero fíjate cómo lo dice. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oye, jefe, por favor, no me obliguen a contaminar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer después que hemos puesto en nuestro corazón el propósito de hacer lo que Cristo estableció es actuar. Actuar con determinación. Ay, hermano, yo quisiera ser discípulo, pero es que yo no tengo ni kinder. Ay, hermano, es que yo tengo mala memoria. Ay, hermano, es que yo... Y empiezan a poner pero. Bueno, está bien, pero ¿qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo. No, esperando en Dios. No. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuál es la parte que te toca a ti que tú tienes que hacer? ¿Estás yendo al discipulado? ¿Estás hablando con tu líder espiritual en cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el problema que tú tienes? No es que yo tengo mala memoria. ¿Y de dónde sacó la sabiduría Sansón? Perdón, era Sansón, el Salomón. ¿De dónde la sacó? ¿Y Jesús, hombre, de dónde la sacó? Jesús decía, la palabra que yo les hablo a ustedes, no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y Jesús decía también, la doctrina que ustedes han recibido de mí no es mía, es del Padre que me envió. Ustedes lo único que tienen que hacer es hacer la parte que le toca. Cada domingo el Señor da instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer? Eso que Dios nos dijo, sembrarlo en nuestro corazón y tener la determinación de hacerlo confiando en que Dios va a hacer la parte que le toca si nosotros hacemos la nuestra. Y si no es así, pregunto, ¿qué dirá el versículo siguiente? Que nos revela qué es lo que sigue en esta situación. Dice el versículo 10. No, perdón, el 9. Estamos en el 9. El 9 que viene ahora, gracias. Dice, y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia y en buena voluntad con el jefe de quién? De los eunucos. Entonces, vemos que lo primero que hizo aquí Daniel fue enfrentarse a una situación bien difícil. ¿Y qué pasó? Dios le ayudó. Daniel hizo lo posible, lo fácil y lo humano. Dios hizo lo imposible, lo difícil y lo divino. Siempre que los hijos de Dios obramos guiados por el Espíritu Santo, el poder de Dios y la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Solo que hay algunos que no lo creen y siguen tratando de vivir la vida cristiana en su fuerza. Dice la Biblia, si vives conforme a la carne te vas a morir. Si tratas de hacer las cosas a tu manera, si tratas de educar a tus hijos a tu manera, si tratas de mantener tu matrimonio a tu manera, si tratas de vivir a tu manera, vas a destruir tu vida. Si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, si con la ayuda del Espíritu Santo, si escuchando la voz del Espíritu Santo y obedeciéndole, hacer morir las obras de la carne, entonces tu vida va a estar bien. El que tenga oído por ahí, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Que ese es el problema, hermano.
tratemos de razonar y entender la maravilla que estamos viendo en este momento a través de esta enseñanza. Esto es para cada área de la vida. Si usted quiere llevar una vida cristiana bien, usted necesita conocer qué Cristo dijo y eso, hacer la parte que a usted le toca. Y lo otro, que es lo difícil, que es lo imposible, Cristo lo va a hacer. Pero no quedó ahí. Es verdad que Dios le ayudó, sin embargo, vinieron obstáculos cuyos obstáculos no desanimaron a Daniel. ¿Qué dice el versículo número 10? Ahora sí. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Me dijo que tenían que comer y que tenían que beber. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Le está diciendo el jefe de los eunucos: mira, Daniel, perdóname. Siento decir, me caes muy bien, te quiero mucho, no sé qué me está pasando, no sé, porque no eres ni familia mía, no sé por qué me caes tan bien. Ya sabemos que Dios estaba obrando, ¿no? Y le estaba poniendo gracia. Y le explica: Daniel, entiende, esta comida que el rey come es buena, es la comida de un rey. Si yo te doy otra cosa, cuando vengas delante del rey vas a estar todo chupado así y demacrado. Y el rey, cuando te vea, va a decir: oye, ¿qué pasó aquí? No seguiste mi orden. ¿Y qué va a hacer? Me va a cortar la cabeza. No puedo hacer eso, Daniel. Llevo muchos años cuidando mi cabeza. ¿Por qué tú crees que soy jefe ahora? Pero delante de mí pasaron otros que ya no están porque me cortaron la cabeza. Tengo que portarme bien. ¿Qué recibió ahí Daniel? Oposición. Muchas veces, cuando nosotros tratemos de hacer la voluntad de Dios, vamos a recibir y a tener oposición. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se quedó ahí? Dijo: ay, está bien, pues ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo. No. Versículo 11. Del 11 al 16 se ve con claridad que Daniel siguió obrando para alcanzar ese propósito. Vamos a leerlo para que se vea con claridad. El 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice así el 12: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y aguas a beber. ¿Legumbres de qué? Chicas, lo que quieran a partir de ahora recuperar sus cuadritos y su figura y bajar de peso, aquí está la dieta. No es la de la luna, no es la de la manzana, no es la del sol. Aquí está la dieta de Daniel. Si alguien quiere bajar de peso, dice aquí: pura legumbres y agua. Hágalo usted, yo no puedo. Versículo 13. Ay, Padre. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. ¿Qué hizo Daniel? Ay, pues ya no se puede, ¿no? Insistió. Y le dijo: ¿sabe qué, jefe? Vamos a hacer una prueba. Dale a la comida que ellos quieren y por 10 días a nosotros darnos lo que te estamos pidiendo. Y si ya nos ponemos mal, entonces te hacemos caso. ¿Y qué pasó? Dios obró en Daniel y los otros 3 siervos de Dios. ¿Para qué? Para que estuvieran bien delante del rostro de jefe. Y al final, ¿qué pasó? Daniel no se contaminó. Ahora fíjense, lo que más me gusta de esta historia
es lo que sigue. Versículo 17. A estos 4 muchachos, Daniel y Cedrán, Mesac y Abednego, que ese es el nombre que me aprendí de ellos, que son los que aparecen ahí. A estos 4 muchachos, Dios les dio ¿qué? Conocimiento. ¿Quién se lo dio? Escuchen, para los que dicen yo soy bruta, yo soy bruto, escuchen. ¿Quién le dio el conocimiento? ¿Y qué más le dio? Inteligencia en todas las letras. Ni sé yo qué significa eso, perdónenme. Y ciencias. Esa gente sabía lo que usted no se podía imaginar. Y Daniel tuvo entendimiento en toda qué visión y sueño. Fíjense, los 4 fueron bendecidos con Dios, por Dios. Pero ¿quién se llevó la mayor bendición? ¿Por qué? Miren lo que recibió. Versículo 17, ¿no? Ajá. Y Daniel tuvo entendimiento en toda qué visión y sueño. ¿Qué significa entendimiento, visión y sueño? Que cuando alguien soñaba algo de parte de Dios, podía venir a Daniel, que no solamente Daniel sabía que había soñado antes de tiempo, sino también conocía la interpretación. Imagínate que yo venga al día ahora, no sé, vengo, ven acá, ¿cómo estás, hermano? Oye, te veo mal. Sí, hermano, es que ayer tuve un sueño tremendo. Tranquilo, sé cuál es, soñate esto, esto y esto, y significa esto. ¿Cómo se quedaría, amigo? ¡Wow! Y que de pronto venga, me diga Rosy, oye, mi amor, ¿sabes qué? Estás en mi trabajo y tuvo una visión. No, no me diga, la visión fue esta. Eso significa esto, esto, esto y esto. ¿Eso es natural? Eso es sobrenatural. Pregunto, ¿es natural la prédica que yo estoy dando ahora? Usted diría, no, lo que pasa es que Tony, él pasó un curso y un no sé qué. Yo no pasé escuela, institutos bíblicos. Yo no me formé en un instituto bíblico. Yo he pasado por mucho, ya ni tengo idea por todos los lugares donde Dios me ha llevado. Pero, ¿sabe? Le soy sincero, quiere que le diga dónde es que yo he aprendido más. Cuando he venido a la palabra de Dios y Dios me ha hablado. Porque no es lo mismo recibir una información que una persona te da, que puede ser mentira o no, a que Dios mismo por medio de la palabra te ilumine y te enseña cosas que mucha gente de tu alrededor ni entiende ni comprende. Por ejemplo, yo recuerdo que en Cuba yo formaba parte del grupo de discipulados. Era maestro de los que empezaban en la iglesia. Y yo tenía el criterio de que una persona, un maestro, ¿qué tiene que hacer? Enseñar a sus discípulos lo que Cristo mandó y velar porque se lo aprendan, ¿sí o no? Hasta que un día, yo que pensaba eso, que el discipulado era enseñar lo que Cristo dijo, encontré un texto que decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y de pronto, como que la palabra guardar se me hizo un poquito más grande que las otras. Y yo dije, bueno, ¿y esa palabra de dónde salió? Estaba ahí, siempre ha estado ahí. Pero en el discipulado nunca me enseñaron esa palabra. Y Dios me dijo, ¿sabe qué? El discipulado cristiano no consiste en enseñar a la gente lo que Cristo dijo. Consiste en enseñarle a guardar, enseñarle a enraizar, enseñarle a detener, enseñar a recibir, guardar, memorizar y poner en práctica todo lo que yo les he mandado. Y no está solo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso que Dios me habló me cambió mi vida. Porque a partir de ahí ya mi enfoque no era aprender para enseñar, mi enfoque era ver el cambio de la gente. Por eso en la iglesia hay hermanos que le caigo mal. Porque me digo, venga, hermano, ¿por qué no está haciendo esto? No, ¿y quién tú eres? Yo soy tu pastor. Pero déjame tranquilo. No, no te vas a dejar tranquilo. ¿Por qué quieres que te deje tranquilo? Yo soy tu pastor y tú eres la oveja que Dios me ha dado para cuidar. Yo tengo que apacentarte y tengo que cuidarte. Y sálvate que no eres una oveja normal, porque a la oveja normal se agarra un palo y para que entre la separa, pero a ti no te puedas con el palo.
Nada más te puedo reprender, etcétera. Y si te portas mal y estás practicando pecados así que son insoportables, se te expulsa de la iglesia. Pero mientras tanto hay que soportarte y seguir ahí y reprenderte hasta que entre. Esa es la función de un pastor. Pero ¿qué pasa con la persona que no quiere ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Escucha, hermano, una persona que no quiere ser un verdadero discípulo de Jesucristo, este discipulado los ahoga, los asfixia, se siente mal. ¿Por qué? Porque la persona dice, pero yo no quiero dejar eso, no quiero. Entonces, no diga que eres cristiano. ¿Acaso para venir a Cristo no dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, nieguese a sí mismo? Porque Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú no quieres venir a Cristo en ese sentido, entonces ¿qué haces aquí? No te pido que te vayas, solo te ruego y te recomiendo de parte de Dios que te conviertas al Señor y que no vivas más para satisfacer los deseos de la carne. Pero créame, hermano, es inevitable. Cristo lo dijo, donde se congrega la iglesia siempre va a haber cizaña y trigo. Es normal. Siempre va a haber hijos del diablo, hijos de Dios. Es normal. Aquí en esta iglesia hay hijos del diablo y aquí en esta iglesia hay hijos de Dios. Ahora, los únicos que pertenecen a la iglesia del Señor, que se va con él, son los hijos de Dios. El resto se va a quedar. Bueno, hermano, ¿y qué hacen los hijos del diablo aquí? Bueno, el diablo los trajo para hacer nuestro tropiezo, pero son los que Dios usa para ayudarnos a crecer. Porque ¿quiénes son los que más problemas dan en la iglesia? Los hijos del diablo, los carnales. Da unos dolores de cabeza tremendo. Se muestran amigos delante de ti y por atrás te clavan el puñal. Y entonces tú dices, ya más o menos estoy sintiendo lo que sintió Jesús cuando Judas los traicionó. Porque hay gente aquí que son traidores. Te hablan muy bonito delante, pero por atrás están hablando porquería de ti. Eso es de los hijos del diablo. Y no son fieles. Esa es la verdad. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿cómo trataba Jesús a Judas? ¿Cómo trataba Jesús a Judas? Jesús decía, ¿sabe qué? ¿Acaso ustedes los 12? Yo no los escogí. Yo escogí a ustedes los 12. Ustedes son mis apóstoles. Y todos contentos. Y de pronto dice Jesús así. Pero uno de ustedes es el diablo. Jesús lo soltó. Uno de ustedes es el diablo. Y cuando llegó el día en que ya le tocaba a Jesús padecer lo que tenía que padecer, le dijo a Judas, oye, ¿sabe qué? Ve y haz lo que tienes que hacer. Y cuando viene a traicionar a Jesús con un beso, porque esa era la señal de que era Jesús la persona a que él besaba, Judas. Cuando lo besó, ¿qué le dijo Jesús? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué me haces eso? No. Nada más le preguntó, oye, Judas, una pregunta, ¿con un beso me traicionas? Por eso, hermano, esta enseñanza es muy importante. Los únicos que pueden poner en su corazón, enraizar en su corazón, los propósitos de Dios, decir, ¿sabe qué, Señor? Esto que a partir de ahora, cada enseñanza que me dé los domingos, cada enseñanza que me dé discipulado, cada enseñanza que tú me des cuando esté yo estudiando la palabra, cada vez que tu Espíritu Santo me hable, yo voy a retener esa palabra ahí en mi mente, no se me puede olvidar y la voy a sembrar, la voy a enraizar en mi corazón, Señor. Yo quiero tener el sentir de vivir para hacer lo que tú mandas. Y cuando tenga que escoger entre tu voluntad y la voluntad de Satanás, entre tu deseo y el deseo de mi carne, voy a escoger hacer tu voluntad. Solo ayúdame. Porque aclaro, no porque tenga el sentido significa que lo vas a hacer. Bueno, Tony, entonces no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Sencillo. Hay una gran diferencia entre Judas y Pedrito. Cuando tú mirabas el corazón de Judas, Judas no tenía ningún sentido de vivir para hacer lo que Cristo manda. Judas no tenía ningún sentido de convertirse a Jesús. No estaba en él, pero en Pedro sí. Pero decía, Señor, mira mi sentir, mira, si tengo que ir y morir por ti, yo voy a morir, pero donde tú vayas, yo voy a estar. Mi vida pondré por ti. Jesús lo miró y le dijo,
No, Pedro, no. Tienes el sentir, pero la capacidad no te da. Sé que tú quieres, pero no puedes porque quiero tratar contigo de que tú eres pobre en espíritu. Quiero ayudarte a entender lo que más adelante entenderá alguien que voy a salvar, que se llama Saulo y después le llama Pablo. Que bien que tú quieras hacer, no lo podrás hacer. Sino mal que aborreces harás. Y si tú vas a hacer lo que no quieres, entonces ya no lo harás tú, sino el pecado que muere en ti. Pablo decía de esta manera: el bien que quiero hacer no es lo que hago, sino lo que aborrezco, es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dijo a continuación? Gracias a Dios. ¿Por quién? Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que ya no viven para satisfacer los deseos de la carne, escuchen, sino para satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que son de Cristo son los que han crucificado. No es los que van a crucificar, no. Son los que ya han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo en su corazón tiene que sentir que el deseo de la carne que venga para que la carne satisfaga ese deseo, le va a decir no. Pero hay algunos que dicen, ay, termina el culto y se olvidan del Espíritu Santo. Se van para su casa y se olvidan de Dios y viven vidas carnales. Entonces nada más son espirituales cuando llegan aquí, pero es pura careta, pura máscara. Porque en su corazón dice, ¿cuándo termina esto? Apenas vamos por la primera hora y tú no siempre predicas como 2 horas, como me espera el mundo. Y vienen a sufrir. Pero que es un verdadero discípulo, dice Tony, ¿sabe qué? Habla, si tengo que irme a las 3, me voy a las 3, pero yo quiero aprender. Y usted le da con la libreta y escribe ahí, y ahí, y termina el culto y se te acerca, oye, no entendí, dime. ¿Por qué? Porque quieren cambiar. Quieren crecer espiritualmente. Quieren aprender de Dios. Quieren realmente cumplir con el propósito de Dios para su vida. Entonces, hermanos, en este punto hemos visto que no solo Daniel obró, sino también obró el Señor. Y el Señor le ayudó. Un día, estando en Cuba, me propuse reducir un manual cuya enseñanza se daban en 3 años. ¿Cuántos años? Reducirlo a una enseñanza que se daría durante 3 semanas. Corrijo, porque hasta yo mismo me sorprendí. Una enseñanza que se da durante 3 meses, ahora sí, reducirla a 3 semanas. Ya puede imaginarse el grosor que tenía ese manual. Entonces yo me propuse en mi corazón a las 8 de la mañana del día que le estoy comentando, empezar a trabajar en eso. Agarré la computadora, me senté, y no es como la de ahora, que ahora te corrigen, está avanzado muchísimo, de las antiguitas, y y cuando que yo era con un dedito y marca, y ahí poquito a poquito y despacito, porque apenas estaba aprendiendo computación. Y llegó las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la tarde, 5 de la tarde. Eran las 9 de la noche y yo todavía estaba en la computadora. Hermano, me agarró a las 1 de la mañana y ya yo tenía así, los ojos así cuarteados. No sé si ustedes han visto las caricaturas así que ponen los muñequitos así con los ojos cuarteados así y rojos, así estaba yo así. Y yo, cuando termino esto, y de pronto así, ya terminé. 2 de la mañana, 2:15, 2:30 de la mañana, del siguiente día. Y bueno, ya terminé. Y ya guardo mi libro, voy a cerrar ya la computadora y cuando pico, me pregunta, ¿quiere guardar la información o no quiere guardar la información? Y le puse, no.
Cada vez que me acuerdo de ese día, siento lo que sentí ese día. Hermano, qué terrible. Esa página se me quedó en blanco así, en una hojita, pero porque se queda así, una hojita así y un puntico. ¡Tic! ¡Tic! En serio, me dio una rabia, yo no sabía si gritar, correr, 2 de la mañana. Pero usted cree que hice. En ese mismo momento dije, pues empiezo de nuevo. Y terminé, ¿sabe qué? A las 9 de la mañana de ese mismo día. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que para hacer el primer resumen me demoré desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la mañana del siguiente día? Y que en este caso, cuando lo hice por segunda vez, empecé como a las 3 y terminé a las 9 de la mañana. 6, a ver, sería así, 6 horitas nada más. ¿Por qué fue? Porque Dios me ayudó. Y lo que yo no me daba cuenta, que en ese tiempo Dios me estaba enseñando computación y me estaba entrenando para que ahora esta iglesia, como ustedes conocen, puedan tener materiales discipulados, etcétera, etcétera. ¿Quién hizo eso? Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, ¿sabe qué? Nuestro padre, mejor mando a otro? De la misma manera, hermano. Dios tiene planes para su vida. Dios tiene propósito para su vida. Usted debe escuchar cuál es ese propósito. Cada enseñanza, cada prédica que Dios da, ahí Dios le habla el propósito que tiene para usted. Usted tiene que buscar retener eso y enraizarlo. Que usted tenga el sentir de hacerlo, búsquelo. Busque tener el sentir de hacer eso. Y si usted siente que no está, búsquelo ahí. Y claro, no sé, busque un palo, ábrase el corazón y métaselo ahí. Pero usted busque tener el sentir de hacer la voluntad de Dios. Tome la decisión de vivir para hacer la voluntad de Dios. Y entonces usted va a ver que cuando usted haga la parte que le toca, Jesús, por medio del Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Padre, va a ser la suya. Y termino con esto. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes más Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego una vez hicieron una estatua inmensa delante de la cual todos tenían que postrarse. Entonces, imagínense, hermano, un imperio como el de Nabucodonosor. Los millares de gente así reunidos en una explanada delante de una estatua así gigante, inmensa, y todo el mundo postrado. Y Sadrach, Mesach y Abednego así. No sé Daniel dónde estaba, ¿no? Porque no habla Daniel. Así. Póngase, todo el mundo así postrado en el piso, porque el que no se postraba iba a ser echado ¿dónde? En un horno de fuego. Todo el mundo tirado por el piso y ellos así. Y de pronto el rey dijo, oye, ¿quiénes son? Tráigame que esos 3 tipos que están ahí parados, tráigame. ¿Qué les pasa? ¿Cómo que nos pasa? O se postran o candela. Pues, ¿sabe qué, rey? Le decimos algo. No nos vamos a postrar porque sabemos que Dios nos va a librar. Pero si Dios no nos libra, tampoco nos vamos a postrar. ¿Qué crees? Y dijo el rey, ¿sí? Pues métamelo en el horno. Pero el rey se enojó tanto que dijo, quiero que, era como que si está a 100 grados centígrados, que el horno lo quiero ver a 700 grados centígrados. Y métamelos ahí. Y ya tú sabes, la gente que tenía que hacerle caso al rey, Bueno, ese horno estaba tan caliente que cuando abrieron la puerta del horno de fuego, los soldados que estaban con Sadrach, Mesach y Abednego se murieron y se quemaron. Y yo me hago la pregunta, bueno, ¿y quién nos metió? Es que ellos entraron solos. Y bueno, ya. Entonces, yo me imagino, porque se mueren los soldados, me quemo. Y esta gente normal entra, se meten dentro del horno, que quién sabe cómo era el horno ese, ¿no? Y ellos ahí, Entonces el rey mira y dice, oigan acá, pero no eran 3, sí eran 3. ¿Y por qué yo veo que hay dentro de 4? Y no era Daniel. Oye, no eran 3, ¿y por qué veo a 4? ¿Por qué quién estaba con él? El Señor estaba con él. Y salió. Pero dice, a ver, ustedes, somos de rancho. Los domingos aquí, cuando vamos a casa Amadita, que se forma ahí la combancha,
¿Qué nos rocea cuando pasamos aquí por el fogón? El humo, ¿sí o no? Entonces yo los domingos, si voy a salir a Veracruz, yo paso con cuidado. Es como un campo de obstáculos. ¿Por qué? Porque el humo se pega con facilidad. Dice la Biblia que ni siquiera el olor a humo se le pegó. Estemos escuchando, hermano. Ni siquiera el olor a humo. ¿Pero qué le pasó a Daniel? Creo que se hizo un edicto de que no se podía orar o algo así. Y Daniel dijo, no, yo voy a seguir orando 3 veces al día, como siempre lo hago. Pero Daniel tenía la costumbre de abrir las ventanas y orar así. No sé si para que el sol le diera la cara, para que el Señor lo viera en el cielo. Y él abría así las ventanas. Entonces yo digo, bueno, Daniel, sé inteligente. Tampoco vamos a tentar a Dios. Cierra la ventana, ora adentro, nadie te ve y no pasa nada. Y Daniel, ¿qué hacía? Es como que la abría más. Y no dejó orar y se enteraron y mandaron a buscar a Daniel. Oye, Daniel, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Para el foso de los leones. Y lo tiraron en el foso de los leones. Y esto lo pongo yo. La gente escuchaba, miau. Oye, pero ¿por qué si son leones? Esto lo pongo yo para que no empiece. No, que Tony, estás dando falsa doctrina. ¿Por qué si eran leones se escuchan gatos? Resulta ser que cuando miraron no le había pasado nada a Daniel. ¿Quién fue el que hizo que los leones no se comieran a Daniel? Ahora, pero eso no me ha pasado en el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó a Pedro? Estaba en prisión, lo iban a matar. ¿Y quién lo libró? Un ángel. Vino un ángel y los soldados que estaban en la puerta, de aquí no sale nadie. Los soldados, dormidos. Se quedaron dormidos y la puerta se abrió. Pedro y Silas, cuando estaban, Pablo y Silas, perdón, cuando estaban en la cárcel, empezaron a alabar al Señor. Imagínense, hermano, las prisiones de aquel tiempo, alabando al Señor y vino un terremoto y las puertas se abrieron. Y la cosa estaba tan buena dentro de esa prisión. A ver, si usted estuviera en esa prisión, ¿qué hace? Si de pronto hay un terremoto y se abre la puerta, ¿qué usted hace? Yo me voy. Y si somos un asesino en serie, no sé, que me van a matar, pues con más razón me voy. Bueno, la presencia de Dios estaba tan buena adentro que nadie se fue. Nadie se fue de ahí. Y cuando el carcelero vino, dijo, que vio todo oscuro así, la puerta abierta, y dijo, ¿sabe qué? Pues ya. En Roma, si se te escapa un prisionero, tiene que responder con la vida porque es una deshonra. Y cuando decidió así lanzar sobre su espada, de la oscuridad se escuchó que alguien dijo, oye, no te mates. Estamos aquí, nadie se fue. Y el carcelero al ver eso que dijo, oye, ven acá, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que sea salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y lo de tu casa. Hermano, la vida cristiana es una vida gloriosa, donde cuando tú haces la parte que te toca, porque tú decides en tu corazón guardar los propósitos de Dios y hacerlo, el Espíritu Santo se manifiesta y te lleva de gloria en gloria. La pregunta es, ¿quién de nosotros quiere eso? ¿Lo quieren? Entonces vamos a hacer lo que hoy el Señor nos mostró. A partir de ahora, cada enseñanza que Dios te dé o te ha dado, busca enraizarla en tu corazón, busca tener el sentir de hacerlo y hazlo, y entonces verás su gloria. Vamos a orar.